¿Qué percepción tiene sobre esta premisa de empezar a trabajar a los muchachos desde edades más tempranas? Bueno, sí, tienen razón los entrevistados en cuanto al punto de que es muy importante iniciar a edades más tempranas. Coincido con ellos. Primero debemos aclarar que debemos tener una consideración, mucho aprecio, mucha admiración por lo que hacen nuestros técnicos de ligas menores. ¿Por qué? Porque ahora estamos pasando problemas y es muy fácil decir que todas las problemáticas nacen con el trabajo de ligas menores. Estos señores que tanto se sacrifican por el fútbol nacional pueden sentirse mal. Entonces, más que crítica, yo quisiera aportar algo. Y en este primer tema es muy importante. Yo, en cuanto a las funciones que ejerzo en la actualidad en la federación, me he reunido constantemente con los miembros de la comisión, la subcomisión de desarrollo. Es el máster Gustavo Peraza, el doctor Braulio Sánchez, director de la Escuela del Movimiento Humano. Hemos analizado muchísimo el fútbol internacional, pero profundamente cuáles son los equipos que están teniendo éxito, cuáles son los equipos que tienen éxito a nivel nacional, por qué tienen ese éxito, cuál es su conformación, cuáles son sus cualidades psicológicas que predominan en estos equipos, de tal manera que hemos llegado a conclusiones y hemos desarrollado este documento que usted menciona. Creo que hay soluciones ahí. Por supuesto que yo quisiera más reuniones con los técnicos que aporten de tal manera que puedan enriquecer esta idea y que podamos salir adelante. Don Carlos, voy a ir más o menos mencionando algunas de las conclusiones interesantes que deja pues este trabajo para irlas comentando con usted. Eh, Vamos a ver, los clubes prácticamente hay una coincidencia, ok, todos dicen sí, hay que empezar a trabajar a los muchachos desde los 6, 7, 8 años, pero también hay una coincidencia en que como que los presupuestos o el dinero alcanza para empezar desde los 15, es decir, aquí como que hay una tendencia, según me dicen, a los equipos élites a partir de los 15 años, incluso hasta visorías a partir de esa edad. ¿Cómo cree usted que se podría de alguna manera hacer que de manera integral, es decir, que todos los equipos empiecen a bajar la edad para empezar a trabajar desde más temprano de como se hace hoy en día? Bueno, ya le dije que me parece que llevan razón en muchas de las cosas que dicen. Hay otras que no, en cuanto a que me parece que se trabaja a edades tempranas. Hay quienes lo hacen. Conozco academias que así lo hacen. Este, Conozco academias, por ejemplo, en la Fortuna de San Carlos, donde me han invitado a dar charlas que trabajan desde los 6 años. Conozco la academia, por ejemplo, la de Cujuquí, aquí de Heredia, dirigido por el profe Gustavo, que sin fines de lucro trabajan a partir de los 5 años. Y sé de muchas, no podría decirle todas y los nombres de quienes llevan a cabo estos trabajos. Lo que sí hace falta es una unidad de criterios, es reunirnos 2 o 3 veces al año, compartir criterios, escuchar charlas de técnicos internacionales que nos aporten. Sí necesitamos, a mí me parece que urge, en la última reunión de comisión técnica, le hemos mandado un documento al señor presidente y al secretario general en donde hablamos de la necesidad de reunirnos los técnicos 2 o 3 veces al año. Cuando hablamos de reunión de técnicos, no estamos hablando específicamente de técnicos de primera división, hablamos de primera, segunda, ANAFA, LINAFA, perdón, todos, de tal manera que podamos discutir un poco más, conocer del criterio de los demás técnicos. Hemos tenido una reunión para diciembre del año pasado, en donde tocamos algunos puntos, y fue un punto de partida. A mí me pareció muy importante, muy interesante. Y repito, me parece que de acuerdo al plan que hemos establecido acá, toca las regionales, que son 27, si no me equivoco, en estos momentos, que no están funcionando por la problemática que todos sabemos que el mundo pasa en la actualidad.
Una vez que superemos el problema, Dios primero, sea pronto, el programa está listo y el programa está sujeto a revisiones, está sujeto a ser ampliado. Repito, está el criterio del profesor Braulio, está el criterio de Gustavo, está el mío. Y repito, estamos abiertos a discusiones, a ampliación de este documento porque es por el bienestar del fútbol nacional. Entonces, el arranque se basaría en las regionales, pero yo particularmente, lejos de las regionales, conozco muchos técnicos en el interior del país. Voy a, voy a utilizar una frase que usó uno de los profesores, que no tengo el gusto de conocer personalmente, me parece que es el de Guapiles, que él dijo, trabajamos con las uñas. Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque condensa la problemática que tienen estos técnicos. Y yo estoy muy consciente porque en épocas pasadas he tenido la oportunidad de estar en todo el país, prácticamente en todo el país, visitando las diferentes regiones, compartiendo con los técnicos, compartiendo lo poco que uno domina este tema. Y sé que les hace falta mucha ayuda. Así que, repito, la crítica es muy importante, es muy bienvenido, pero ellos lo que necesitan es ayuda. Perfecto. Don Carlos, ahora, me llamó mucho la atención otro punto que me parece interesante. Pareciera, incluso los propios técnicos dicen que hay poco presupuesto para, digamos, decirle a un formador, dedíquese al 100% a formar. Eh, Dentro del plan que usted tiene, ¿hay alguna solución para esto? El saber que quizás los clubes salen adelante con la primera división y con 2 o 3 equipos que son obligados, pero que quizás el poco presupuesto impide, ya sea tener entrenadores más capacitados, pero sobre todo más tiempo de trabajo, dedicar más horas a pulir a los jóvenes. Es muy interesante el tema que los compañeros plantean. Los clubes hacen enorme esfuerzo por salir adelante, más en esta época, que es muy diferente el fútbol nuestro al mexicano, al de Estados Unidos, al español, al inglés en cuanto a esto del presupuesto. Vea, yo tengo experiencia porque normalmente estoy cerca. Cuando estuve en Uruguay de Coronado siempre estuve muy, muy, muy cerca de las ligas menores. Y yo no tengo forma de decirle a usted en estos momentos que la culpa la tienen los clubes, que no tienen presupuesto. Mire, hacen todo lo que está a su alcance para que esto pueda salir adelante. Por supuesto que hay una élite del fútbol nacional que trabaja de una forma porque tiene las comodidades, pero los héroes están en otro lado, ¿verdad? Este, yo he visto venir, por ejemplo, al Estadio Coronado, por dar un ejemplo. He visto llegar a un equipo de Cariari, el técnico no lo conozco, bajan los muchachos bien vestidos, ¿verdad? Representan un club de segunda división, muy bien vestidos, muy bien presentados. El técnico baja y es el que lleva los balones, lleva las boletas en sus manos, lleva la cajita aquella de la famosa de la Cruz Roja, y yo fui a ayudarle. Profe, permítame echarle una mano. Esos señores son los que sacan adelante el fútbol. Esos clubes hacen un enorme esfuerzo. Por supuesto que yo no la tengo, habrá que buscar la fórmula para que haya más recursos y que estos recursos abarquen esas escuelas de fútbol hacia arriba, de los 6 años hacia arriba que reconozco, tienen razón los profes que han hecho esos comentarios. Pero qué difícil para mí salir a decir es que los clubes no tienen presupuesto para la Liga Menor, a sabiendas del enorme esfuerzo que yo sé que hacen muchos para que el fútbol pueda salir adelante. Ok, ok. Ahora, este punto me llamó la atención porque también hay mucha coincidencia. Don Carlos, mucho técnico dice que hay incluso en zonas rurales, eso me llamó la atención, ¿verdad? Que en zonas rurales siempre ha sido como de alguna manera un bálsamo. Dicen que hay una disminución de canchas abiertas para jugar. Entonces, está esta disminución de canchas abiertas, ¿verdad? De que ya los padres no dejan a los niños irse a jugar y a mejenguear, como decíamos nosotros, a sus hijos, ¿verdad? Que entonces casi que el respiro es el par de horas de los sábados cuando van a la escuelita de fútbol, pero que en realidad es poco tiempo en comparación a como un joven lo hacía antes, que pasaba todo el día en la plaza, jugando todo el día. Ya eso pareciera ser
que una cuestión que por seguridad, que por el propio entorno familiar es difícil. Y adicional a eso, ¿verdad? Adicional a que de cada vez hay menos jóvenes en canchas abiertas, está el elemento de la tecnología. Es decir, que además de que hay menos canchas, ahora los muchachos gastan su tiempo con la tecnología. Eso, ¿qué consecuencia trae y cómo eso se podría, digamos que, amortiguar, don Carlos? Porque pareciera ser ya una realidad del país que hay que asumirlo así. Es muy interesante el análisis que ellos hacen. Llevan razón en cuanto a la disminución de canchas y lugares donde los muchachos puedan jugar. El tema no lo domino muy a fondo. El presidente de la Comisión de Desarrollo, el profesor Julio Murillo, podría ampliarle muchísimo a usted porque yo sé que él tiene un proyecto que trata de rescatar las canchas para las diferentes regiones para que los muchachos puedan hacer sus trabajos. Repito, a fondo no conozco el plan de Julio. He leído un poquito sobre él. Lo que pasa es que con esto que estamos sufriendo todos, todo se paralizó. Pero yo sé que Julio lleva muy adelantado algo importante junto a la Federación de Fútbol para poder rescatar algunos de las canchas de algunas regiones del país. Eso es totalmente cierto lo que dicen los profes. En cuanto al trabajo de inducción que nos corresponde a nosotros hacia los jóvenes, hacia el gran fútbol, en parte están todas las cualidades que debe tener un futuro futbolista profesional. Y tiene que ver con su tiempo, tiene que ver con su entorno. Se habló mucho del entorno. El entorno es una bendición. Puede servir en una dirección o en otra, pero particularmente me quisiera poner como ejemplo lo que aprendí en el entorno mío, cómo me enseñaron el juego, cómo aprendía usted valores importantes de cara al futuro. Así que todo depende de lo que el muchacho escoja y tiene que ver con la inducción, tiene que ver con la preparación que le da el profe. De repente, esto de los videojuegos, etcétera, tiene que ver con el trabajo extra que hace el técnico. No es solamente en la cancha, tiene que ser fuera del campo, tiene que visitar la casa del muchacho, tiene que conversar mucho con él. El muchacho debe aprender qué es bueno para él, si es que pretende llegar a ser futbolista. Yo tengo un criterio. Los jóvenes no son jugadores de fútbol, quieren llegar a ser jugadores de fútbol. Están preparándose para llegar a ser jugadores de fútbol. Entonces tiene mucho que ver con lo que nosotros hagamos por ellos, que ellos sepan qué es lo que hacen los grandes jugadores para poder alcanzar el éxito y qué es lo que han hecho para alcanzar el éxito. He leído a Cristiano Ronaldo donde dice, tengo dudas de mi hijo porque no tiene hábitos, o sea, que le gusta la comida rápida. Entonces, quiere decir que él está detrás de qué, cómo y cuándo se debe alimentar el muchacho de tal manera que le favorezca en su futuro. La duda quizá, don Carlos, que a mí me entra ahí es que, Daisy, si cada día, y uso la palabra porque creo que es lo que se hacía antes, si antes los muchachos mejengueaban todos los días y eso les permitía, sí, evidentemente, pulir sus habilidades técnicas y ahora no lo hacen, porque la verdad es que ya mejenguean menos que antes, de cómo se trabaja ahora con estos muchachos que van a... Bueno, es que usted y los profes llevan razón en el tema. Ante la falta de estas posibilidades de mejenga, del juego espontáneo, del juego libre, que es lo que los grandes estudiosos de esto añoran, ¿verdad? El fútbol espontáneo, hablan de la necesidad algunos dicen fútbol de la calle. Había un técnico alemán amigo que decía que era jungle fútbol, algo así como el fútbol salvaje, fútbol de la calle, fútbol de pueblo. Yo creo mucho en eso también, creo muchísimo. Pero al no existir, al tener dificultad, al no reunirse los jóvenes en el barrio para competir, tiene que ser sustituido en una escuela. Ahí es donde veo su importancia, lejos de la crítica de que los profes trabajan para ganar dinero. Yo conozco escuelas que no son así, ¿verdad? Y hablo de los de la Fortuna de San Carlos, hablo el del profe Gustavo, con reiteración se lo repetiré. Por ejemplo, yo sé
que en esa escuela las niñas de Guararí que se involucran en el proyecto no les cobran. Y le hablo de 50, 70 muchachas. Y los profes asumen eso. Y los profes, por cada entrenamiento se les pierde 3, 4, 5 balones. Yo no sé cómo hacen para reemplazarlos. Bueno, esos grupos, que hay muchos en el país, son a los que yo quisiera llegar. Toda la vida lo he hecho así, para colaborarles, para compartir con ellos lo que he podido investigar. Por eso el documento que he mencionado en la conferencia de prensa de la federación. Okay, excelente. El otro punto, don Carlos, que me pareció interesante y no sé si podría ampliar en este punto, es que aparentemente, yo esto realmente no lo sabía, me llamó la atención. Mucha gente dice que se están descubriendo jugadores muy tarde. Es decir, que los clubes están descubriendo jugadores por ahí de los 15 años. Claro, habrá equipos con más recursos que lograrán ver un talento a los 10 años, 9 años, pero me dicen que se están descubriendo talentos a los 15 años para rellenar tal vez una categoría y que esos muchachos ya vienen, arrastran deficiencias porque quizás no se les formó antes ni nada. ¿Qué hacer con eso, don Carlos? ¿Hay que empezar a descubrir más tarde o qué? ¿Hay que pasar a descubrir más temprano? ¿Qué se puede hacer? Bueno, los profes por algo lo dicen, han tenido la experiencia, quizás han tenido jugadores a esa edad que les pareció que han llegado al club con debilidades. De eso no tengo ninguna duda que ha sido así. Lo que pasa que si a los 15 veo a un muchacho con algunos problemas, si lo llamé al club, ha sido por algo. Algo le vi como para que pudiera llegar al club. Entonces tengo que hacer un programa especial que trate de suplir esos problemas que él está presentando. Estoy dándole mi criterio, lo que, lo que yo haría en un club. Voy a poner un ejemplo, Uruguay de Coronado. Y usted podría decir, bueno, ¿y qué salió de Coronado? Montones de jugadores bastante buenos. Pero ¿qué hacíamos? Bueno, la volea, si le pega mal de volea, si tiene control y además mal control y además una mala volea, vamos a perseverar, vamos a insistir en ese punto. Es mi criterio, así lo veo, lejos de quejarme. Entonces, la solución es colaborar con los técnicos de las diferentes regiones del país para que tengan muy claro qué metodologías se podían aplicar. Y yo tengo una metodología, punto. Tengo una metodología, posesión versus pressing. Después podríamos ampliar en ese tema. Posesión versus pressing. El muchacho se va a adaptar a la realidad, se va a adaptar a lo que está ocurriendo. Mire, la técnica en la actualidad tiene que ver con la presión. La técnica en la actualidad tiene que ver con el pressing. ¿Por qué? Porque le quita tiempo y le quita espacio. Y esa ejecución, esa percepción de lo que hay que hacer es más rápida hoy en día. Entonces, ese tipo de transmisión de criterios es lo que yo quisiera con diferentes técnicos, a ver qué opinan ellos y si nosotros estamos equivocados en lo que hemos planteado. Pero casi le aseguro que uno de los males nacionales pasa por ahí. Entonces, yo diría que lejos de crítica es un programa que pueda suplir esas problemáticas que ese joven presenta, entrenamiento específico. Mire, buena parte de que un jugador llegue o no llegue tiene que ver con la preparación individual. El crecimiento es individual. Esa individualidad involucrada dentro de un colectivo, bien preparado, esa individualidad fortalecerá al colectivo, pero antes del colectivo, esa individualidad pasa por algo grupal, una línea defensiva, un medio campo o delanteros. Perfeccionado lo grupal le daría muchísima fortaleza a lo colectivo. Una colectividad fuerte hace que crezca una individualidad y una individualidad es básico para el colectivo. Entonces, si descubrimos, si yo siento que hay un muchacho con condiciones que ha llegado al club y que es necesario ese trabajo individual, lo voy a hacer. Sí, ahí lo que quizás volvemos a la raíz del asunto, ¿verdad, don Carlos? Que los entrenadores decían de que quizás hay técnicos, no sé, muy entusiastas, pero que tal vez de lo que les pagan son 2 horas para que se dediquen al día. Entonces, creo que con ese tiempo es difícil trabajar lo individual. ¿O usted cree que lo individual se puede trabajar en... Bueno,
Bueno, hay estilos de estilos, por eso le digo que hay que convencerlos, hay que colaborar con ellos, hay que ayudarles. Particularmente, si yo veo que hay un jugador que tiene condiciones, ¿verdad? Hace años, si lo descubro y veo que tiene condiciones, pero que arrastra algunas debilidades, voy a luchar con él hasta que salga adelante, hasta que salga adelante. Vea, yo le puedo dar ejemplos que no estuvieron directamente en mis manos. Le digo a Eric Escoto, le puedo decir Minor Díaz, con el profesor Ulate, el Gubi Ulate, el goleador de la liga, en la sabana. Todos los días el trabajo específico en cuanto a las debilidades frente al arco que ellos tenían, los trabajaba el Gubi Ulate. Yo vi a Eric Scott hacer muchísimos goles en primera división y en el plano internacional, muchos goles, no sé cuántos, no podría, siempre con un toque hacia el palo, entre el arquero y el palo, bien ubicado. Difícilmente vi a Eric rematar fuerte con derecha o izquierda para hacer un gol. Y eso lo vi trabajar todos los días en la sabana, no conmigo, sino con el profe, con el Gubi Ulate. Minor Díaz era violento en el área, rápido, fuerte, agresivísimo, pero tenía la intención de que tenía que quemarle las manos al arquero para hacer un gol. Y Ulate lo perfeccionó en cuanto a eso. Y no tengo ninguna duda que hay muchos técnicos que así lo hacen, de tal manera que los muchachos puedan mejorar. Yo le puedo decir que Cristian Montero, que Pablo Salazar, que Michael Rodríguez, muchos defensores, Gilberto Tuma Martínez, Robert Arias, era mucho lo que trabajaban individualmente en la sabana, todos los días, un par de horas. Si eso era lo que había que repetir con ellos todo el día para que pudieran mejorar, así se hacía. Hay entrenamientos en estos niveles que se iniciaban a las 8:30, 9 de la mañana y terminaban a las 12, 1 de la tarde, hasta que el muchacho aprendiera. Y de eso le puede dar fe Eric Lonis. Y no fue por virtud mía, sino por la de él, que de repente pegábamos entrenamientos. Empezábamos en la mañana, los compañeros se iban a descansar y estos no paraban porque querían llegar. Dice una entrevista que sentí con uno de los técnicos de béisbol, repito, de Michael Jordan, habla del día que él se presentó por primera vez a su academia de entrenamiento para béisbol, cuando deja el baloncesto y pasa al béis. Que el señor tenía años de ser el primero en llegar al centro de rendimiento y escuchó un ruido y era alguien que estaba bateando. Cuando se asomó a la ventana era Michael Jordan. Cuando bajó a entrenar, Jordan completó el entrenamiento. Le dio 10 indicaciones a Jordan para que mejorara. El señor regresó a su oficina y escuchó el ruido otra vez de alguien que está bateando. Mira por la ventana y es Michael Jordan otra vez. Baja y le dice, Michael, entrenaste temprano. Entrenaste normal con el grupo. ¿Por qué no se va a descansar? Dice, coach, ¿cuántas debilidades fueron las que me encontró? El señor le dijo 10 y Jordan le contestó, quedan 8. Es un buen ejemplo. Y poniéndolo, tropicalizándolo, don Carlos, usted tuvo la experiencia con Alan Cruz, ¿verdad? ¿Me parece? Con Alan, usted Vea, cuando Alan llega, ¿usted qué se encuentra? vea, el día que Alan llega a hacer la prueba, yo tenía en representación del Uruguay de Coronado como coordinador de ligas menores, tenía una reunión. Mis compañeros lo vieron. A Alan lo trae Mauricio Guevara, de Santa Cruz. Mauricio personalmente lo lleva. Cuando regreso a la reunión, los técnicos me comentan, profe, llegó uno que le va a gustar y se va a quedar. Al día siguiente lo vi e inmediatamente lo ascendimos a la, a la primera división. ¿Para qué? Para que pudiera tener ese roce con jugadores importantes que tenía el club en estos momentos. ¿Cuáles eran las cualidades? Las que usted le ha notado en la actualidad. La transición defensa-ataque, ataque-defensa con mucha agresividad, mucha velocidad, una mentalidad de primer nivel. En cuanto a la idea de recuperación del balón, de ataque a los espacios, de armado de juego, había que mejorarle un poco el remate derecha-izquierda y así se trabajó hasta que Herediano lo vio y se interesó en él. Pero todas las cualidades que ustedes hoy día conocen de Alan
fueron las cualidades con las que él llegó. Ahora, esto es importante. ¿Quién fue el técnico de Alan en el interior del país, en la región de donde él proviene? Este señor nadie lo conoce. A esos son los que nosotros queremos llegarle, ¿ves? Para incentivarlos. Porque mucho de lo que ocurre con el fútbol nacional en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro está en manos de esos señores. Ok, perfecto. Otro punto, don Carlos. Y esto pareciera ser un caso ya, no sé si de mención popular, todo el mundo lo dice, que es que el trabajo físico del muchacho de los 15 a los 17 años. Sí, que aquí se dice que el muchacho llega muy flaquito a la primera, que no puede chocar, que llega muy flaquito, muy delgadito, y que cuando llega a nivel internacional es que le trabajan la masa muscular. ¿Por qué aquí no se hace eso, don Carlos? ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? Habría que preguntar por qué usted dice que no se hace, si se hace, claro, si se No, hace. yo lo pregunto porque uno ve la primera, por ejemplo, veo buenos jugadores que llegan a primera y uno ve que lo chocan y de inmediato se caen y después, Vea, hay que aclarar muy bien los criterios. Por eso la elaboración del documento, por supuesto que hay falencias, yo entiendo, no estoy contra ese criterio. Acepto, sé que hay falencias. Cuando un jugador llega al club, a primera edición, al club que sea, tiene una valoración. Esa valoración que hacen los profes, por medio de él se dan cuenta cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de ese jugador. Entonces toman sus decisiones. Sí fortalecen, sí desarrollan muscularmente a los jugadores, tal vez no de forma ideal, pero sí hay quien lo intenta en el país. Esto va en favor de los preparadores físicos, porque de repente se dice, ay, no saben trabajar a los jugadores. Sí se hace. De repente, con toda la tecnología que tienen en Europa, cuando el jugador va, lo mejoran y lo mejoran muchísimo. Pero cuando dije que esto tiene que ver con criterios, la gente piensa que un jugador se va del país, por ejemplo, un punta, y que se debe fortalecer para chocar. Yo instruyo a Eric Scott, a Minor Díaz, al delantero que usted quiera mencionar, para que no choque, que evite el choque, que meta diagonales y evite a los defensas, que use la finta para perder un defensa, que use la amague para perder a un defensa, que se desmarque para perder a un defensa. Lo que menos quisiera yo es un delantero que choque, sino que se fugue, que siempre esté solo, que sepa cómo quitarse una marca encima por medio de la finta, por medio de la mague, la finta que se fue del país, no sé por qué, ejecutando perfectamente la pared, que sea muy bueno en el mano a mano. De repente entiendo que hay un roce normal en el fútbol que hay que ganar, pero yo no lo veo como prioritario, por ejemplo, en un delantero. Hablando del tren superior y la marcación de un marcador central en el salto, sé que es importante. El mano a mano en un pique de 7 metros y que llega el momento de disputar el balón, sé que es importante. Pero sí, todo es importante. Lo que he dicho anteriormente de los puntas y lo que estoy diciendo de los defensores. Así que en favor de los preparadores físicos que he tenido extraordinarios como compañeros, hacen sus valoraciones. Muchos de ellos quieren llevar a cabo un trabajo, es un poco difícil. Si llegan tarde, como ustedes lo señalaron, en cuanto a los 15, 16, 17, pero sí se hace trabajos. Tal vez igual a lo que hacen en Europa, no. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera a dónde fue que observaron que Keylor Navas ganó peso en el tren superior o en las piernas. Keylor es el mismo que se fue de acá. Entonces tiene que ver con algo individual también. Y yo le pregunto, don Carlos, por ejemplo, ¿por qué un caso? Creo que ese es un caso muy popular, entonces se lo voy a preguntar por ahí. El caso de Brian Ruiz. Brian Ruiz se fue acá siendo muy delgadito y en cuestión de año y medio en Bélgica era un jugador que se notaba que se evidenciaba, había crecido mucho la masa muscular. ¿Qué es lo que nos está faltando en tecnología o en todo lo que usted menciona para que Brian, en lugar de irse a hacer eso a Bélgica, lo hubiera hecho acá? Yo destacaría en Brian cuando se fue del país su habilidad, su velocidad, su facilidad para definir todo lo que significaba en 3 cuartos de campo. Por eso fue que lo compraron. Si lo de él
el fortalecimiento que él recibió hubiera sido básico, ellos, antes de contratar a Brian, hubieran preparado por lo menos 40, 50 jugadores, si era cuestión de fuerza muscular. Lo que quiero decir con esto es que hay cuestiones fundamentales básicas. Se hace, de repente hay algunos clubes que no tienen esas facilidades, es cierto, pero que haya ignorancia alrededor del tema, no. Que falta algunas condiciones, sí, en los clubes, como para poder hacer ese trabajo que todos ustedes añoran. Quizás yo añoro otra cosa antes que eso. Lo veo como importante, muy, muy importante. Espero que esto no sirva para confusión, pero sí le quiero decir que hay cosas más importantes. Y cuando el jugador recibe la nutrición de vida, perdón, tiene toda la tecnología a sus manos para poder trabajar, por supuesto que mejora muchísimo. Y es en Europa. Ok, ok. Don Carlos, y ya la última específica es de qué percepción tiene de los torneos de Liga Menor de UNAFUT. Y se lo pregunto porque también algunos técnicos manifestaban que les parecía que el torneo era muy desigual. Hay, digamos, hay 2 o 3 equipos que tienen un nivel muy, muy superior al resto. Y también como que hay una coincidencia en que competir en ese torneo como que no alcanza, como que realmente para pulir al talento hay que ir a competir afuera, tener roce internacional, ir a proyectar a los talentos en torneos de afuera. ¿Usted qué opina, Carlos? Con lo último estoy completamente de acuerdo. El ROS Internacional es muy necesario para valorar su programa. Usted ha hecho un programa que compite a nivel local, pero tiene que salir para ver cómo es que otros compiten, cómo son los jugadores que otros escogen, cuáles son las tácticas imperantes, cuáles son los sistemas que se usan. Entonces, eso hace que el jugador indudablemente mejore. Una FUT organiza un evento, la federación o la misma UNAFUT pone los árbitros. Hay una organización, quizás no perfecta, quizás no como la que usted podría encontrarse en Europa, tal vez eso es cierto, pero UNAFUT organiza. Los clubes son los que hacen un torneo competitivo o no. ¿Ves? Por eso hay que ayudarle a los técnicos del interior del país. Ya sabemos que hay 2, 3, 4 equipos de élite, que es a lo que se refieren ellos, de que llevan la vanguardia en estos torneos. Hay que ayudarle a los demás a ser competitivos también. Por ejemplo, voy a dar ejemplo. Usted ve competir al Santos de Guapiles en ligas menores y están muy bien organizados y son competitivos. De repente sacan un jugador y lo pierden. Entonces se fortalecen más unos y se debilitan más otros. Puedo mencionarle la organización de San Carlos, la misma organización de Uruguay y de Coronado con todas sus carencias, pero todas sus divisiones bien vestidos y son o intentan ser competitivos. Limón, por ejemplo, Pérez Celedón, son equipos a los que yo he viajado con muchachos a competir y veo organización. Los profes de Santa Cruz, los profes de Nicoya hacen ingentes, enormes esfuerzos porque sus equipos sean competitivos. Si Punta Arenas o Guanacaste, el que fuese de los dos, ingresa, se organizan en ligas menores y tienen equipos competitivos también y tienen de dónde echar mano por el tipo de fútbol que se practica. Así que yo diría que la parte competitiva de la UNAFUT la ponen los clubes. UNAFUT y la Federación de Fútbol podrían colaborar un poco más en cuanto a la preparación de los técnicos. Por eso, el cargo que yo ocupo tiene que ver con eso y hemos hecho ese enorme esfuerzo desde la subcomisión, repito, desde Braulio, desde Gustavo y mi persona, junto a Julio Murillo, estamos haciendo tremendo esfuerzo para hacer este documento y eso es para compartir, eso es para que los torneos mejoren. Ya dije que la forma de que la técnica va a mejorar es posesión contra pressing, limitación de espacios y creación de espacios. El arte de defender, de cerrar espacios y el arte de atacar y de fabricar espacios. Y tal vez si me explica un poquito, eso de posesión contra pressing es casi como la Biblia suya, perdón la palabra, don Carlos, como la Biblia suya. Es lo que yo creo, pero entiéndame, nosotros estamos abiertos a cómo ven el futuro del fútbol otros.
porque el fútbol tiene que ver con su pasado, tiene que ver con su presente. Y para trabajar bien en ligas menores, nosotros debemos saber hacia dónde va el fútbol, porque los menores entrenan hoy, tienen 15 años, van a llegar al gran fútbol. Quizás no lleguen todos a los 17 como apuntan algunos, eso es muy difícil, pero llegarían a los 10. ¿Perdón? ¿Por qué es tan difícil? Por qué no podemos llegar? Vea, es que yo sentí en las entrevistas que se habló de Argentina. Yo le agregaría Brasil. Le pondría por ahí Francia como la élite en cuanto a la formación de jugadores. Argentina exporta a los 17, 18 desde hace 60 años que leo el gráfico. ¿Ves? Desde hace años, de años, de años, ellos hacen eso. Y son número uno, son top. Los brasileños, los franceses. Ahora, dígame usted, contésteme usted, ¿quién le compite a ellos en cuanto a esa formación de jugadores? Yo creo que hay, por ejemplo, un buen ejemplo que nos sirve para nuestro contexto, Juan Carlos. ¿Por qué Uruguay sí consigue que sus jugadores se consoliden a los 17 años y salgan del país temprano? ¿Qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros para hacer algo parecido? Es muy sencillo, muy sencillo. Yo la historia de Uruguay no la conozco profundamente, tal vez conocería un poco más de los argentinos, repito, por la lectura en aquella época de la revista esta, del gráfico. Mire, si River Plate, vamos a cambiar lo de Uruguay por Argentina, ya repito, lo de Uruguay no lo domino mucho. Si River Plate de Argentina, Independiente de Argentina, Racing Club de Argentina se proponen vender 6 jugadores al año, entre ellos en la misma Argentina, hacia el resto de Sudamérica, hacia México y los top élite hacia Europa. Se proponen vender 6 para poder subsistir. ¿Quiénes los reemplazan? ¿Cómo van a reemplazarlos? Con su cantera, ¿cierto? ¿No? Tiene que ser con su cantera. Entonces, una de las razones para mí es esa, porque los jugadores constantemente salen del país. Es el mercado top del mundo. No sé si los africanos alcanzan el nivel de Argentina y Brasil, creo que no. Los grandes jugadores, los jugadores élite que conforman los clubes de rendimiento en Europa son franceses, son brasileños, son argentinos, uruguayos en muchos de los casos también. Entonces, lo que yo me aprendí en aquella época era que por la necesidad, por la venta que ellos hacen de sus jugadores, echan mano de su cantera. Buena parte de este dinero que ingresa va a las ligas menores, hacen énfasis en ese trabajo. El trabajo es de mucha calidad y por eso es que reemplazan tan jóvenes a, a los, a los que venden. Vean, si las fases del entrenamiento se inician a las edades debidas, ¿verdad? Dominando todas las diferentes fases, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 15-16, 17, si las fases se terminan como debe ser, el jugador va a madurar antes. Esa es la ventaja que tienen en selecciones menores cuando se clasifican los grandes eventos y ellos logran ese roce. Normalmente llegan antes. Si hay fases inconclusas sobre el camino, sobre la marcha, hay que hacer mucho porque estos muchachos mejoren y lleguen a la primera división. Pero en el caso de Argentina, de Uruguay que usted menciona, de los brasileños, es que se vende para poder subsistir y echan mano de sus recursos porque quieren seguir vendiendo. Entonces no van a fichar a un jugador de 28, 29 años que proviene de otro club, que tiene X costo, sino que echan mano de su cantera. Y por eso es que ellos, mi criterio es que por eso es que ellos llegan antes que los nuestros. Yo tengo otra duda, don Carlos. Hay una percepción general, usted me puede decir, yo no coincido, igual sería respetable, pero hay una percepción general de que hemos retrocedido, es decir, de que antes había mejores jugadores que los recientes, como que estamos en horas bajas en nuestro fútbol. ¿Usted coincide con eso o usted cree que el nivel es muy parecido al de antes, del jugador que salía antes y el que está saliendo ahora? Bueno, podría estar de acuerdo, pero lo veo como un reto, lo veo como falta de trabajo, lo veo como que nosotros debemos reunirnos más
Mire, ningún fútbol del mundo va a subsistir si no mejoran los técnicos. Entonces, toda la crítica que usted dice que es cierto, tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer por nuestros técnicos, los técnicos del interior del país. No estoy discriminando a los de la capital. Ellos tienen acceso a muchos de nosotros. Yo me he sentado a conversar con muchos técnicos que con un viaje de 30 minutos pueden reunirse conmigo o con otros entrenadores y hablar del fútbol actual y cuál es el futuro del fútbol y qué pensamos de los sistemas, de la táctica, etcétera. Me tienen a mí. Por eso es que le digo que necesitamos urgentemente que pase esta problemática y podamos ir al interior del país a compartir cosas con los técnicos. Ellos son, ¿ves? El futuro del fútbol está ahí. Entonces, sí tenemos un problema en cuanto a la producción, en cuanto al nivel actual, pero se soluciona trabajando. Entonces, si estoy en X club, no voy a quejarme, le voy a dar duro para que las cosas salgan adelante. Ok, excelente, don Carlos. Y bueno, y muy interesante la charla, se aprende mucho y al final se cuenta son muchos argumentos de muchas personas, coordinadores de Liga Menor, Claro, criterios, mucha gente opinando, entonces se tiene mucho conocimiento. Yo le voy a decir algo que yo noté, don Carlos, que esta es una percepción mía y quisiera saber su criterio yo para ir terminando. Yo lo veo así, de un sentir general que yo percibí. Yo lo veo así. Digamos que un muchacho tiene X cantidad de años y tiene talento. Entonces, ese muchacho tiene condiciones, pero resulta que hace 15, 20 años, ese muchacho en Costa Rica hubiera pulido sus condiciones y yendo a la uh-huh. plaza a mejenguear con los amigos, con los compas del barrio, etcétera. Resulta que ya no lo tiene. Entonces, ese muchacho que en teoría tiene buenas condiciones, se tiene que conformar con las 2 horas de la escuela de fútbol. Resulta que en la escuela de fútbol a la que va, hay entrenadores entusiastas, pero que en realidad se les paga por un par de horas de trabajo y para de contar. Al final de cuentas, están las 2 horitas y se va para la casa el muchacho y pasa todo el resto del día con videojuegos, que es otra problemática adicional. Resulta que además llega el muchacho empieza a crecer y en ese proceso nadie lo vio, nadie lo encontró y fue cuando llegó por ahí de los 15 años que alguien notó que ahí estaba el talento, que resulta que sí, hay un muchacho talentoso, no sé, en Acerrí, pero pasaron todos esos elementos que le estoy diciendo. Bien, entonces, don Carlos, si pasa eso con un jugador, imagínense si pasara con 5.000 jugadores. Entonces, como que venimos arrastrando cosas, como que no logramos corregir desde la raíz. Entonces, mi duda es, ¿cómo se corrige desde la raíz, don Carlos? Desde la raíz, por, por todo lo que le he dicho. Número uno, investigación de qué es lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo es que otros logran su éxito? Ok, número uno. Número dos, planificación. Hecha la planificación, metodología a trabajar. Ok, la metodología para mí, ya le dije posesión versus pressing. Usted ya me estigmatizó con eso. Posesión versus pressing. Pero vea, se lo pongo así. Se lo pongo así. Las transiciones cambiaron. Ojo, yo creo que en el concepto de transición hay que meterse muy adentro de él para aclararle el término en el país. Bueno, las transiciones son muchísimo más rápidas. La percepción de la transición casi está vinculado en la fase ofensiva y en la fase ofensiva previo a su acontecimiento en sí, como transición. Entonces son más rápidas. El repliegue que sigue la transmisión, el repliegue hacia la defensa es más rápido. El despliegue hacia el ataque es más rápido. El ataque a los espacios es más rápido. Si los delanteros se mueven hacia los espacios con más frecuencia y con más velocidad, quiere decir que los defensas evolucionan en su lectura y en su respuesta a esa velocidad. El juego en el medio campo casi que está durando 1 o 2 segundos para tomar una decisión y poder tocar con claridad ante la falta de espacio. Hay tanta velocidad en toma de decisiones para crear espacio que aumenta la reacción. Si la táctica, la velocidad del balón es muchísimo más, ¿de qué tipo de jugador estamos hablando? Este resumen lo hace Arsène Wenger, no sé en qué artículo, los tantos que he leído de él,
y dice, señores, estamos hablando de un atleta que juega fútbol.